Hola hermanos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga a todos. Les saludamos de nuevo y les damos la bienvenida a este tiempo en el que pues, vamos a continuar con nuestro discipulado, ¿verdad? Seguimos confiando, hermanos, en que Dios está obrando en cada uno de nosotros a través de estas enseñanzas y también descansamos en que su voluntad se cumple en nuestras vidas. En los últimos videos hemos estado hablando sobre la vida de la iglesia, sobre la identidad, hermanos, que tenemos como iglesia de Cristo, sobre el fundamento y la unidad que como iglesia debemos de guardar. Hemos hablado sobre la palabra como la máxima autoridad de nuestras vidas y también mencionamos algo sobre las 5 solas, ¿verdad? Y ahí mencionamos solo la Escritura y solo a través de Cristo. Hermanos, hablamos también sobre las áreas en que somos llamados a guardar la unidad de la iglesia. Hablamos sobre la comunión y la amistad cristiana. Hablamos sobre los obstáculos, ¿verdad?, que amenazan esa comunión. También hablamos sobre el don de la amistad que viene de Dios y de los principios bíblicos que deben de regir nuestras amistades. El último tema que hablamos fue sobre la membresía en la iglesia. Y ahí mencionamos todo lo que un miembro debe de esperar de su iglesia y de lo que la iglesia también está esperando de cada uno de sus miembros. Bueno, ahora vamos a seguir avanzando en los temas sobre la vida de la iglesia y vamos a profundizar en una parte muy importante en la que debemos de participar todos los que pertenecemos a la iglesia Plenitud de Vida en Cristo. Y es el cuidado que debemos de tener hacia las personas que Dios va agregando a este cuerpo, ¿verdad? Que somos pues en Cristo, ¿verdad? Así que como meditamos, ¿verdad? En el tema anterior, hablamos ahí, estuvimos meditando cómo fuimos nosotros, ¿verdad? Recibidos por nuestro pastor, fuimos recibidos por el liderazgo, fuimos recibidos también por otros miembros de la iglesia cuando llegamos por primera vez. Bueno, nosotros debemos comprender también que cada uno de nosotros, hermanos, se nos ha encomendado la responsabilidad como miembros de cuidar de aquellos que, como dice la Escritura, el Señor va añadiendo cada día a la iglesia, ¿verdad? Él es el que va añadiendo cada día a los que han de ser salvos. Es lo que nos dice Hechos capítulo 2, versículo 47. En primer lugar, hermanos, aquí observamos que es Cristo quien va añadiendo a sus escogidos, a su iglesia, aquellos que ya Dios predestinó para la salvación. Hermanos, sabemos que la salvación es de Dios, ¿verdad? No somos nosotros los que nos acercamos a Dios, porque la palabra nos enseña, ¿verdad?, que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Es lo que dice Pablo a los Romanos en el capítulo 3, versículos del 10 al 11. Así que cuando alguien llega a la iglesia, hermanos, debemos entender que no llegó por sus propios esfuerzos. Eso es importante que lo podamos entender. Sino, hermanos, fue Dios mismo quien le trajo. El Espíritu Santo es quien le hace la obra en el corazón de una persona, ¿verdad? Él es quien pone el arrepentimiento y la fe en él o en ella. Él es quien provoca que el pecador vea su condición espiritual y que sienta la necesidad apremiante de rendir su vida ante el Creador. Hermanos, la salvación es obra de Dios. Y una vez que Dios es quien acerca a quien Él ha determinado, ¿verdad?, hacerlo, entonces, hermanos, su iglesia cada uno de nosotros somos quienes colaboraremos en recibir a esos nuevos creyentes. Somos quienes les vamos a incorporar a la vida de la iglesia, ¿sí? Una de las características de un creyente maduro, hermanos, es que ha dejado de asistir a la iglesia como un consumidor nada más, como mencionamos anteriormente. Alguien que solamente busca ser atendido, alguien que solamente busca ser servido por otros congregantes, pero que no está dispuesto a ver a otros y servirles también, ¿verdad? Esa persona solamente es un consumidor. Entonces, hermanos, es Dios quien va poniendo en nosotros ese sentir a medida pues que vamos creciendo en su conocimiento, a medida que
vamos creciendo en el carácter que Él está formando en nosotros. Como cristianos maduros, somos personas que podemos mirar por aquellos que apenas van naciendo y que necesitan ese apoyo también para establecerse en su caminar con Cristo. Hermanos, recordemos un poco cuando nosotros comenzamos en nuestro caminar en el Señor. Muchos de nosotros no sentíamos ese que quisiéramos de repente, ¿verdad?, de aprender. Tuvimos que ir en un proceso, hermanos, y en ese proceso nos sentíamos ignorantes de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esa era la realidad. Veníamos, de hecho, hermanos, muy afectados por el pecado, ¿verdad? Veníamos con una vida destruida. Probablemente llegamos con mucho desorden en nuestra propia vida personal, en la vida familiar, etc. Cuando comenzamos nuestro andar con Cristo y comenzamos a leer la Biblia, puede ser, hermanos, que no entendíamos lo que leíamos, si recuerdas eso, y tal vez nos sentíamos frustrados en nuestro caminar inicial, ¿verdad? Como lo dije hace un momento, tal vez no sentíamos el deseo de conocer y había ocasiones que no lo sentíamos. Esa era la realidad. Quizá alguien de la iglesia, hermanos, se acercó a nosotros y esa persona nos apoyó en nuestro crecimiento. O tal vez nadie lo hizo, ¿no? Y aunque el Señor, hermanos, nos ha sostenido, nos hubiera gustado que alguien lo hubiera hecho, ¿verdad? Hermanos, el pueblo de Dios juega un papel muy importante en la vida de un nuevo creyente. Somos esa familia que Dios le da a esa persona. Y ellos son nuestros nuevos hermanos, ¿verdad?, que Dios trajo a ser parte de nuestra familia. Y es muy triste, hermanos, observar que cuando llega una persona nueva a la iglesia, muchos de los congregantes no se acercan a saludarles. Y en ocasiones, hermanos, hasta reciben un maltrato, ¿no?, de los hermanos. Es triste, pero hay ocasiones que eso sucede. Pensamos equivocadamente, ¿no?, que la bienvenida de los nuevos solamente es responsabilidad del pastor, que es responsabilidad de los edecanes, o que es solamente responsabilidad del ministerio de bienvenida que hay en la iglesia. Pero no es así, hermanos. Recibir a los nuevos, involucrarlos a la vida de la iglesia, hermanos, es responsabilidad de todos los miembros de la iglesia. Por eso, hermanos, queremos en este tiempo que vamos a tener en este video, queremos hablar de algunas situaciones en las que como iglesia, cada uno de nosotros podemos apoyar el crecimiento de nuestros hermanos que Dios está añadiendo a la iglesia. Entonces, en primer lugar, hermanos, debemos entender que ellos, a los que Cristo traiga, a los que Dios traiga a su iglesia, ellos comienzan su crecimiento a partir de ese momento, ¿verdad? Dice Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2, por tanto, dice Pablo, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo y santo, aceptable, o sea, agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, que es agradable, es buena, es perfecta, ¿verdad? Hermanos, aquí vemos que Dios nos llama a la transformación. Él nos llama a renovar nuestra mente para que podamos conocer la voluntad de Dios. Un nuevo creyente, hermanos, necesita conocer la palabra. Necesita ser renovado en su mente por la palabra. Necesita conocer la voluntad de Dios. Y para ello, hermanos, él va a necesitar en primera instancia, necesita estar expuesto a la predicación de la palabra. Necesita seguir asistiendo a la iglesia para cumplir precisamente este propósito. Pero, hermanos, también necesitará ser animado, ¿verdad? ¿A qué? Pues a comenzar a leer la Biblia en su casa, a escuchar a otros hablar de la palabra. Y es aquí, entonces, hermanos, en donde podemos todos los congregantes colaborar en su crecimiento. Cuando llegan personas nuevas, hermanos, somos nosotros quienes debemos acercarnos a ellos y saludarles y crear con ellos un contacto, ¿verdad? Crear un vínculo que nos acerque a comenzar a vivir con ellos, a conocerles.
Los miembros, hermanos, de nuestra Iglesia Plenitud de Vida en Cristo, podemos invitarles, ¿verdad?, a esos nuevos creyentes a pasar tiempo juntos con nosotros para comenzar en esos tiempos precisamente a hablar de la vida cristiana, hablar de nuestra experiencia en el cristianismo, hablar de la palabra, de cómo Dios ha ido transformándonos. Hermanos, cada momento que podemos aportar a que un nuevo creyente escuche más de Cristo será un tiempo bien invertido. Claro que sí. Y va a ser un tiempo, de hecho, muy valioso en su crecimiento espiritual. Entonces, preguntemos, hermanos, al nuevo creyente si él ya ha comenzado a leer la Biblia, ¿verdad? Comentemos acerca de lo que él ya ha leído, ¿verdad? Qué es lo que ha leído en el último tiempo, y cada uno de nosotros ahí podemos aportar enseñanza, ¿verdad?, si tenemos la oportunidad. Leemos de hecho en Hechos capítulo 8, a partir del versículo 26, cuando un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo: levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces dice la Biblia que él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, él había venido a Jerusalén para adorar. Y él volvía sentado en su carro y él leía al profeta Isaías. Y el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, ¿verdad?, ¿entiendes lo que lees? Entonces este funcionario le dijo: pues ¿cómo voy a poder si alguno no me enseña? Y le rogó a Felipe que subiera y que se sentara con él. Hermanos, vemos ahí cómo Felipe fue usado por Dios para explicar a este hombre, ¿verdad?, lo que él no podía entender. Y vemos cómo Felipe invirtió su tiempo en hablarle el evangelio y aún para bautizarle, ¿verdad?, lo que dice al final del pasaje. Dice que el eunuco, después de que sucedió esto, él siguió gozoso su camino, ahí en el versículo 39. Hermanos, esa relación que podemos ir formando con un nuevo creyente le va a ayudar, hermanos, a conocer más al Señor, le va a ayudar a crecer más, ¿verdad?, en su caminar con Él, le va a ayudar a resolver muchas dudas que puede posiblemente tener, y será motivado a continuar, ¿verdad?, ahí en ese deseo de conocer más y más al Señor, de ordenar sus caminos para gloria de Él. Así que, hermanos, seamos intencionales en participar, ¿verdad?, del crecimiento de nuestros hermanos que Dios va añadiendo a su iglesia. Seamos cuidadosos, hermanos, en enfocar esas conversaciones, hablar de Dios, hablar de sus atributos, de sus obras maravillosas, de levantar el nombre de Cristo en nuestras convivencias. No estamos buscando, hermanos, esa convivencia para hablar de nosotros, ¿no?, o para tener a alguien que nos escuche, o para encontrar, amigos, para pasar tiempos divertidos solamente. Hermanos, estamos y debemos de invertir ese tiempo en dar a conocer a Cristo. Esa es nuestra prioridad cuando estamos acercándonos a los nuevos, ¿verdad? Invertir ese tiempo en contribuir, hermanos, al crecimiento de un hermano que ahora es parte de nuestra familia. Y su mayor gozo es hablar de aquel que le ha rescatado de su antigua manera de vivir y ahora está experimentando esa nueva vida en el Señor. Hermanos, los cristianos, los creyentes recién convertidos necesitan rodearse de personas que sean de buen testimonio y que sean una sana influencia en la fe cristiana. En segundo lugar, hermanos, cada uno de nosotros debemos ser empáticos y compasivos con el nuevo creyente. Miren, un nuevo nacido es alguien que anteriormente tenía una vida desordenada, ¿verdad? Era alguien que practicaba el pecado y ahora acaba de nacer de nuevo. Así que no podemos esperar que esa persona, ¿verdad?, ya va a actuar como un cristiano maduro en la fe. Van a haber ocasiones en que sus actitudes, ¿verdad?, en que sus palabras, que su carácter van a manifestar su antigua manera de vivir. Quizá, hermano, se va a encontrar con dolor, ¿verdad?, sufriendo los estragos o las consecuencias que le dejó su vida pecaminosa. O tal vez va a ser tentado también a cargar con el pasado
o va a manifestar debilidad en algún pecado que practicaba anteriormente. Y como hermanos en Cristo, hermanos, nosotros debemos apoyar al nuevo creyente a la santidad, ¿verdad? A cada momento, no juzgándoles, ¿verdad? Durante este momento o durante ese tiempo, sino más bien mostrándoles con la palabra cómo pueden enfrentar estas situaciones adversas, ¿verdad? Y comprendiendo también la voluntad de Dios para ellos. Vemos cómo el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 3, a partir del versículo 13, dice: hermanos, dice el apóstol Pablo, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Fíjate las palabras de Pablo. Él dice, pero una cosa hago, olvidando todo lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, debemos animarles, ¿verdad?, a esos nuevos creyentes a avanzar en Cristo. Y debemos mostrarles la esperanza de que, como dice Pablo también ahí en Filipenses, de que el que comenzó en ustedes la buena obra, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, ¿verdad? Filipenses 1:6. Y esto, hermanos, no significa que no les vamos a confrontar con su pecado. Tenemos que tener cuidado en ese aspecto. No significa que no vamos a pasar, que vamos a pasar por alto algún acto pecaminoso porque, pues, al fin que el hermano es débil. No, hermanos. No. Es más bien que con amor, ¿verdad?, y con misericordia le mostremos cómo seguir avanzando en Cristo. Que con amor y misericordia les animemos a obedecer, pues, los mandatos del Señor, por más dura que sea su circunstancia. Y ahí, de hecho, nosotros podremos mantenernos, ¿verdad?, a su lado en ese proceso que ellos tienen de mortificar el pecado en sus vidas. Posiblemente nos vamos a doler con ellos, ¿verdad?, al experimentar las consecuencias de su vida pasada. Tendremos, de hecho, hermanos, que estar con ellos, ¿verdad? Vamos a estar orando por ellos y les vamos a estar recordando constantemente la esperanza que tenemos en Cristo, olvidándose, como lo leímos hace un momento, de lo que queda atrás y extendiéndose a lo que está delante. Hermanos, recordemos que nuestro crecimiento ha sido en ocasiones dolorosos. Cada uno de nosotros, ¿verdad?, lo podemos recordar. Recordemos que aquellas personas que oraron por nosotros, ¿verdad?, que nos aconsejaron, que nos animaron en muchas ocasiones a seguir adelante, lo podemos recordar y verles con misericordia. Hermanos, seamos empáticos con los nuevos creyentes, seamos compasivos con ellos, ¿verdad? Cuando veamos su dolor, cuando veamos sus luchas, y propongamos en nuestro corazón ayudarles, ¿verdad?, apoyarles a seguir creciendo. En tercer lugar, hermanos, como creyentes, ¿verdad?, debemos ayudar también y animar a los nuevos creyentes a que se integren a la vida de la iglesia. Porque a veces damos por sentado, ¿verdad?, que los nuevos creyentes conocen las actividades que se realizan en la iglesia. Pero, hermanos, no es así. Porque si bien, ¿verdad?, el ministerio de bienvenida en la iglesia, de hecho, se encarga de apoyar al nuevo creyente y de ayuda a que se puedan integrar, ¿verdad?, algunas actividades, pues es conveniente, hermanos, que todos los miembros de la iglesia podamos apoyar, a animar, ¿verdad?, a los nuevos creyentes a que participen de esas actividades. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, en esa convivencia que podamos comenzar a tener con ellos, comentarles, ¿verdad?, algunas de las actividades, preguntándoles si ya se integraron a la oración de la iglesia, si ya están siendo discipulados, si es que tú no le estás, de hecho, a lo mejor discipulando, ¿verdad? También, pues, mencionarles, ¿verdad?, que más adelante vamos a estar dando algunos cursos, ¿verdad?, y que pueden integrarse, ¿no?, que ellos pueden ir participando de las clases que se dan en la iglesia. Más adelante, de hecho, vamos a hablar un poquito más a fondo sobre este tema, ¿verdad? Podemos preguntarles si ya conoció a algunos otros hermanos, y si no es así, bueno, llevarles y presentarles a otros congregantes
Y cuando se acerque alguna de las actividades en la iglesia, ¿verdad? Alguna convivencia tal vez, o algún retiro, o algunas conferencias especiales como las que tuvimos ahora en Semana Santa, etcétera. Bueno, enviarles un mensajito, ¿verdad? Para recordarles o llamarles, para invitarles, ¿no? También debemos observar si ya fue agregado a los grupos de WhatsApp que hay en la iglesia. Y si no es así, bueno, notificar a los administradores de esos grupos para que ellos sean integrados. Algunos lo han hecho y es una bendición ver cómo en algunos casos algunos hermanos dicen, hermano, puedes agregar a fulanito que acaba de llegar a la iglesia. Hermanos, hay muchas maneras en que nosotros podemos integrar a los nuevos congregantes, ¿verdad? Y hacerles sentir parte de esta familia espiritual. Ellos, hermanos, ellos necesitan comenzar a tener compañerismo con sus hermanos en Cristo. ¿Ya? Entonces, seamos una iglesia que cuida de los nuevos integrantes de nuestra familia, hermanos. En cuarto lugar, hermanos, debemos de ser ejemplo, ¿verdad? Para el nuevo creyente. Y no ser nosotros una piedra de tropiezo para ellos. Hermanos, es muy doloroso ver cómo algunos creyentes llegan a ser participantes, ¿no? De que otros creyentes sean debilitados en su andar con Cristo. Eso es muy triste y es doloroso. Leemos en Levítico capítulo 19, el versículo 14, dice, no maldecirás al sordo. Y delante del ciego, Dios dio esas leyes, ¿verdad? Delante del ciego no vas a poner tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Y termina diciendo, yo Jehová. Obviamente, hermanos, poner una piedra o un ladrillo enfrente de una persona ciega es algo cruel, ¿verdad? Pero también lo es cuando esto sucede dentro de la iglesia. ¿Recuerdan después de que Pedro fue reprendido, ¿verdad? O más bien él reprendió a Jesús, ¿verdad? Negando que sucediera la crucifixión, ¿verdad? Él le estaba diciendo a Jesús, no, que nunca te acontezca esto, maestro, ¿verdad? Y Jesús, ¿qué fue lo que le dijo? Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Eso lo puede leer en Mateo 16, 23. Pedro estaba bajo la influencia de Satanás. Y escucha esto, hermano. Pedro ahí en ese momento estaba bajo la influencia de Satanás. Y él trató de distraer a Jesús de lo que él había venido a hacer, ¿verdad? Él intentó hacer que Jesús tropezara en su camino a la crucifixión. Ahí en Mateo capítulo 18, a partir del versículo 5, Jesús dice que cualquiera, ¿verdad?, que reciba en mi nombre, dice, a un niño como este, a mí me recibe. Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, ¿verdad?, hablando precisamente de las personas nuevas, dice, mejor le fuera que se colgara al cuello una piedra de molino, de asno, y que se le hundiera en lo profundo del mar. Y dice Jesús, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, dice Jesús. Pero mira cómo termina, dice, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. En la perspectiva del reino de Dios, hermanos, sería mejor hundirte en lo profundo del mar que llevar a un pequeñito al pecado, ¿verdad? Cuando ponemos esa piedra de tropiezo para un nuevo creyente, ¿verdad? Por ejemplo, cuando un nuevo creyente nos ve hacer algunas situaciones que nuestra libertad cristiana, ¿verdad?, nos lo permite, pero a él o a ella le resultan un motivo, ¿verdad?, para debilitarse en su andar con Cristo. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 9, dice el apóstol Pablo, dice, miren que esta libertad suya no venga a ser tropezadero para los débiles. Pues tenemos que tener mucho cuidado. Nuestra libertad, hermanos, no es más importante que el caminar que una persona tenga en Dios, que en su caminar con Dios. Si algo, hermanos, que Dios permite en tu vida hace que otros sean conducidos a pecar, debemos evitarlo. Debemos evitarlo. Se nos da, hermanos, una gran libertad como cristianos. Es una realidad. Y dice la Biblia que a libertad hemos sido llamados. Pero
la mayor, hermanos, la mayor libertad, ¿verdad? Es, de hecho, para pensar en el bienestar de otros, por encima de nuestro bienestar. Si un nuevo creyente está luchando, ¿verdad? Por ejemplo, está luchando con abandonar una dependencia al alcohol. Y nosotros como creyentes maduros, ¿verdad? Que no luchamos más ya con esa dependencia. Y en una convivencia promovemos el tomar alguna clase de vino. Bueno, el creyente débil puede sentirse bajo la presión de querer beber y de caer en pecado al no tener él ese control, ¿verdad? Sobre esa adicción. De igual forma, hermano, sucede con alguien que está cuidando su alimentación porque su salud corre riesgo o porque desea, de hecho, nada más mejorar su condición física actual. Tal vez sufre diabetes o algo similar y los demás hermanos le incitan a consumir alimentos que van a dañar más su salud, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros debemos abstenernos de ser piedra de tropiezo, hermanos. Y eso significa no llevar a otros al pecado, ¿sí? La forma como nosotros podemos lograrlo, ¿verdad? Depende de la situación, hermanos, y de los corazones de aquellos que nos rodean, ¿verdad? La seguridad que tenemos en el amor y la provisión de Dios, ¿verdad? Ahora y eternamente, pues nos permite también, hermanos, mostrar preocupación por aquellos que son más débiles, por aquellos que necesitan un estímulo específico para poder comprender quién es Dios. Significa en muchas ocasiones, hermanos, disciplinarnos para edificar a los creyentes que son más débiles y no empujarles o no empujándolos hacia una libertad de la cual ellos no están listos. Hermanos, en nosotros debe de prevalecer el amor hacia nuestros hermanos que son más débiles. Y de ninguna manera, hermanos, debemos buscar romper relaciones, ¿verdad? Con un hermano porque nos molesta tener que abstenernos de algo que en nuestra libertad nosotros podemos hacer. De ninguna manera debemos hacer eso. Por favor, no rompas relaciones porque te sientes incómodo dejar de hacer algunas cosas que en tu libertad tú crees que puedes hacer. Eso sería de hecho muy egoísta, ¿verdad? Y eso sería romper también la comunión a la que Dios nos está llamando. Hermanos, es triste ver cómo algunos creyentes, buscan solo pasar buenos ratos de diversión, ¿verdad? Y lo hacen a costa de otros. En ocasiones, hermanos, perjudican la vida espiritual de un hermano al invitarle a pasar, ¿verdad?, esos momentos donde esa persona puede descuidar su vida espiritual. O muchas veces promueven pláticas donde reina el chisme, la murmuración. Y entonces esos nuevos creyentes, ¿verdad?, crecen en su vida cristiana pensando que así son todos los creyentes, que así son todos los cristianos. O que eso es normal entre cristianos, ¿verdad? Esa práctica de murmurar y de estar en chismes. Hermanos, a veces hay cristianos que promueven que otros hermanos pasen más tiempo con ellos divirtiéndose que cuidando de sus relaciones familiares, ¿verdad? Ocasionando que descuiden en muchas ocasiones su matrimonio, o que descuiden a sus hijos, o que descuiden también sus deberes laborales, ¿no? O escolares. Qué triste es eso, ¿verdad? Que los cristianos estén promoviendo pura diversión y que esos nuevos creyentes, imagínate que estuvieran descuidando sus matrimonios o el tiempo con sus hijos. Los creyentes, hermanos, debemos contribuir para que la vida espiritual, para que la vida familiar, etcétera, ¿verdad?, del nuevo creyente, pues vaya dando fruto. Y de ninguna manera, ¿verdad?, debemos ser piedra de tropiezo para él. También, hermanos, vemos hermanos, válgame la redundancia, ¿verdad?, que son piedra de tropiezo porque se llaman creyentes, pero en su andar, esos hermanos muestran otra cosa y no se diferencian de nada del mundo, porque siguen de hecho en sus prácticas mundanas, son tibios, dicen ser creyentes, pero la verdad es que no tienen ningún interés en serlo. Siguen siendo amigos del mundo, son como Jesús dijo a los fariseos y a los escribas, ¿verdad? En Mateo 23:13, son hipócritas. Dice que cierran el reino de los cielos delante de los hombres porque no entran ellos ni dejan entrar a los que tratan de entrar. O también hay otros hermanos, ¿no?, que son piedra de tropiezo para otros creyentes.
Cuando en vez de ayudar a que el otro crezca espiritualmente, les hacen sentir mal, les hacen sentir que no están creciendo. En ocasiones es cuando menosprecian su servicio y les dicen, ¿no?, que todo lo están haciendo mal. Y se los dicen así, ¿no? O les dicen cuando con actitudes egoístas, ¿verdad? O prepotentes, ellos están deteniendo o están estorbando a otros también. O cuando sienten envidia por el hermano que está creciendo y entonces buscan entorpecer o descalificar el servicio de esos hermanos. En 1 de Juan 2:10 leemos cómo el apóstol dice que el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay tropiezo en él, ¿verdad? Entonces, hermanos, tengamos cuidado de los nuevos creyentes. Y no solamente de ellos, hermanos, de todos nuestros hermanos en la fe, ¿verdad? Independientemente del tiempo que tengan de ser cristianos. Porque a veces, ¿verdad?, algún hermano puede estar o puede haber estado, ¿no?, dentro de la iglesia por muchos años, pero aún es un cristiano inmaduro, ¿no? Y si observamos que un hermano es débil en algo que no es pecaminoso para nosotros, no lo incitemos nosotros, hermanos, a participar, porque entonces íbamos a estar siendo piedra de tropiezo para él. Pero más aún, hermanos, cuidemos de no estar provocando a un hermano a caer en algo pecaminoso. Cuidemos eso, por favor. Personas que insisten en una relación entre supuestos cristianos, ¿verdad?, a que la otra persona ceda a practicar relaciones sexuales, ¿no? O alguien que busca solo hablar mal de otros con los hermanos de la iglesia. O alguien que busca poner en contra a esa persona de la iglesia, ¿no?, provocando divisiones. O contribuyendo también a crear enemistades, a crear pleitos, contiendas dentro del cuerpo de Cristo. O alguien, hermano, que incita a un creyente también a divorciarse. O hermanas también que se visten sin modestia, ¿no?, deliberadamente para que los hermanos las volteen a ver, ¿no? O jóvenes que se prestan a tener demasiado contacto, ¿no?, con personas del sexo opuesto, promoviendo sensaciones que les pueden llevar a pecar, etc. No solamente están siendo piedra de tropiezo, sino que están mostrando su falta de temor a Dios y están mostrando también su rebeldía hacia Él. Entonces, hermanos, entendamos que una piedra de tropiezo se refiere a algo o a alguien que mantiene a otra persona alejada de la relación con Dios. Ser piedra de tropiezo es poner a una persona en una situación, ¿verdad?, para que cometa algún pecado. Entonces, cuando alguien pone trabas en la vida espiritual de otro, hermanos, es una piedra en el camino de esa persona, es una piedra de tropiezo, ¿verdad? Y está haciendo que este hermano tropiece y caiga, está haciendo que cometa algún pecado. Y cuando nosotros somos piedra de tropiezo, estamos participando, hermanos, en alejar a un hermano de su relación con Dios, y Dios condena fuertemente, ¿verdad?, esto, porque Él es un Dios celoso. Y Él dice: ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Lo leímos ahí en Mateo. Pues aquí la palabra nos enseña, hermanos, que en el mundo van a haber muchos tropiezos. Pero ¿qué es lo que dice Cristo? Ay, ¿verdad? Ay de aquel por el cual vienen los tropiezos, ¿verdad? Hermanos, que Dios nos libre de ser nosotros esos tropiezos. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo tus acciones o tus actitudes influencian la vida de otros? Hermanos, muchas veces nos enfocamos solamente en nosotros y llegamos hasta decir: bueno, pues a mí no me importa, ¿verdad?, lo que la gente piense de mí. Qué triste, ¿verdad?, que digamos eso. Hermanos, esto no debería de ser nunca el pensamiento de un cristiano. Porque es cierto, hermanos, que todos influenciamos en la vida de los demás, ¿verdad? Por eso es tan importante poner atención y ver si estamos edificando la vida de los demás o estamos siendo piedra de tropiezo. Pablo habla a los Corintios en su segunda carta, el capítulo 3, a partir del versículo 2, dice: nuestras cartas, dice Pablo, son ustedes, escritas en nuestros corazones y conocidas
y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto, dice el apóstol Pablo, que son carta de Cristo expedida o enviada, ¿verdad?, por nosotros. Pablo, hermanos, aquí expresa que la vida transformada de cada uno de los corintios era su testimonio más elocuente, mejor que cualquier otra carta. Las vidas transformadas de cada creyente, hermanos, son como una carta abierta que es vista, que es leída por todos los hombres, ¿verdad? Como un testimonio de la fidelidad de Dios. Así que, hermanos, sí debe de importarnos, ¿verdad?, lo que los demás miran en nuestra vida, porque eso da honor, eso da honra a Dios, o lo puede deshonrar. Ahora, si tú, hermano, has participado de ser piedra de tropiezo para otros, hermano, arrepiéntete y corrige tu camino. Quizás lo has hecho en ignorancia, ¿verdad?, sin querer dañar a tus hermanos, pero, hermano, será necesario que de aquí en adelante te comprometas con Dios a cuidar de tus hermanos en la fe y que cada uno de nosotros decidamos no poner obstáculo o no ser una piedra de tropiezo al hermano. Aún, hermanos, debemos de ser cuidadosos, ¿verdad?, de no estar enseñando a otros incorrectamente y sin saber, ¿verdad? Porque de esa manera, tal vez, sin que nosotros lo queramos, podemos también estar siendo piedra de tropiezo, al estar sembrando enseñanzas incorrectas. Hermanos, sería grave, ¿no?, que ya con el conocimiento que tenemos ahora, pues pudiéramos ser causa de que un hermano u otra persona pecara, ¿verdad? Porque ahora ya contamos con el conocimiento de lo bueno y lo malo delante del Creador. En quinto lugar, hermanos, algo que debemos hacer también con todos los creyentes es orar por el nuevo creyente, ¿verdad?, como ya lo hemos mencionado. Cuando una persona nace de nuevo, hermanos, se enfrenta a muchas luchas, y los creyentes maduros, hermanos, debemos interceder constantemente por ellos. Debemos de pedir a Dios, ¿verdad?, que les ayude a perseverar en su fe, que les ayude a crecer espiritualmente, que les ayude a mortificar el pecado, que les ayude a renovar su entendimiento, a comprender cada vez más la palabra, ¿verdad?, que les ayude a buscar la comunión y el compañerismo con los hermanos, que les ayude a buscar la voluntad de Dios para sus vidas, a dar fruto en su carácter a través de su comunión con Dios y a crecer en santidad también, a que haya disposición en su corazón por buscar dirección y consejo. Hermanos, oremos por nuestros hermanos, ¿verdad? Que este sea un compromiso en cada uno de nosotros como creyentes, poder tenerles en nuestras oraciones constantemente y no soltarles. Es la mejor manera de acompañarles en su caminar en la vida cristiana. Y en sexto lugar, hermanos, alienta al nuevo creyente a seguir a Cristo. Pablo escribe a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 3, dice: como a niños en Cristo, dice el apóstol Pablo, les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, ¿verdad? Pablo no podía hablarle a los corintios como espirituales porque eran todavía unos bebés espirituales. Hermanos, un nuevo creyente es un bebé espiritual. Un cristiano que acaba de conocer a Cristo, ¿verdad?, y está aprendiendo lo básico del Evangelio. Esa es la leche espiritual no adulterada. Pero a medida que va pasando el tiempo, tiene que crecer también espiritualmente. Y ya va dejando lo básico del Evangelio y va profundizándose en la vida cristiana. Entonces los creyentes maduros deben de cuidar del nuevo creyente y cuidar también de no hacerles dependientes, ¿verdad?, de ellos, sino que se hagan dependientes pero de Cristo. Entonces cuando un bebé nace en lo natural, ¿verdad?, pues necesita cuidados constantes, ¿no? A cada minuto los papás, tienen que atender sus necesidades, pero a medida que va creciendo y va pasando la niñez, dejará de ser dependiente de sus papás cada vez más, ¿verdad? Y no es normal, ¿verdad?, que un niño de 10 años aún le tuvieran que dar de comer en la boca, ¿verdad? O que lo tengan que llevar al baño. Pues no, ¿verdad? De igual manera es con los nuevos creyentes. Ellos van a necesitar en un inicio que otros creyentes les guíen en sus primeros años de crecimiento.
pero deberán de ser enseñados a depender de Dios y no depender de los demás creyentes. Quizás los primeros años los demás creyentes les van a estar explicando todo lo referente a la vida cristiana, claro. Les vamos a animar a involucrarse en la vida de la iglesia, pero hermanos, se espera que al paso del tiempo, pues esos nuevos creyentes comiencen a madurar y comiencen a estudiar por sí mismos la palabra, ¿verdad? Que comiencen a llevar sus disciplinas espirituales, a depender cada vez menos de los demás creyentes, ¿verdad? Para perseverar en su vida cristiana y depender más de Dios. Así que hermanos, animemos a los nuevos creyentes a depender de Cristo y no de nosotros. Si tú estás discipulando a alguien que es nuevo creyente, enséñale la palabra y enséñale a depender de Cristo, que vaya dejando de depender de ti. Habrá momentos en que debemos ir soltando, ¿verdad? Un poco la convivencia, no del todo, pero será por el bien de ese creyente, ¿verdad? Y ahí necesitamos apoyarles, ¿verdad? En su dependencia del Señor. En ocasiones también habrá congregantes, ¿no? Que no deseen dejar su práctica del pecado. Y en ese punto nos vamos a dar cuenta que quizás no hubo entonces un verdadero nacimiento en ellos. Y vamos a necesitar soltarles de alguna manera. O tal vez si es un verdadero creyente y solo está siendo perezoso, ¿no? Y no quiere cambiar algunas actitudes en su carácter, bueno, no podemos o no debemos dejar de orar por ellos, ¿verdad? Para que el Señor quebrante sus corazones y que pueda venir a sus vidas, ¿verdad? Disciplina tal vez del Señor para producir en ellos un verdadero arrepentimiento. Ahí tenemos que buscar la sabiduría del Señor. Así que hermanos, cuando nos encontremos en estas circunstancias que menciono, ¿verdad? No dejemos de orar por nuestros hermanos, porque ellos necesitan pasar tal vez por estos tiempos de quebranto en sus vidas. Y confiemos que Dios les va a sostener mientras Él está enderezando sus sendas, ¿verdad? Bueno, hermanos, después de haber visto la importancia de cuidar de nuestros hermanos más pequeños, hermanos, adoptemos una cultura de integrar a los nuevos creyentes en Cristo, ¿verdad? A los nuevos creyentes al cuerpo de Cristo. Siempre buscando ver por su crecimiento espiritual. Lo vemos en el capítulo 15 de Hechos, el versículo 26, vemos cómo Pablo cuidaba de los nuevos creyentes, ¿verdad? Ahí dice que Pablo le dijo a Bernabé, volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor para ver cómo están, ¿verdad? Entonces veamos por el estado de nuestros hermanos nuevos en la fe. Ellos son parte vital de nuestra iglesia, de nuestra familia espiritual. Cuidemos, hermanos, su crecimiento espiritual. Seamos parte de él. Observemos cómo ellos van creciendo y hay que gozarnos en ello. Dios va a guiar, ¿verdad?, este proceso. Y podremos ver cómo nuestros hermanos que fueron añadidos por Dios a nuestra iglesia, al pasar de los años, van a dejar de ser niños, ¿verdad? Van a dejar lo que es de niños, como lo dice Pablo en la primera carta a los Corintios. Y van a dejar de lo que es de niños para llegar a ser útiles en la obra del Señor. Qué gozo, hermanos, compartir con ellos sus victorias en Cristo. Después de haber vivido juntos con ellos todas sus luchas, qué bendición ser testigos de la obra transformadora del Espíritu Santo, ¿verdad? Después de haberles visto cómo van mortificando el pecado en sus vidas, hermanos, qué alegría cuando ellos ahora reciben a sus nuevos hermanos en la fe y ahora ellos les muestran el amor que ellos mismos recibieron de nuestra parte, ¿verdad? De sus hermanos en Cristo. Hermanos, que Dios nos ayude a ser una iglesia madura y amorosa con los nuevos creyentes, ¿verdad? Que Dios está añadiendo a su iglesia. En nuestra iglesia Plenitud de Vida en Cristo tenemos un ministerio de bienvenida, en donde participan hermanos que con dedicación se acercan a los nuevos creyentes, ¿verdad?, en conjunto con el ministerio de decanes, para darles la bienvenida y tomar un tiempo con ellos para explicarles de una manera más personal el Evangelio y la visión de nuestra iglesia. Durante el tiempo de los anuncios, ¿verdad?, si se han dado cuenta, se nombra a quienes asisten por primera vez para que como iglesia les demos la bienvenida.
Hermano, cuando tú estés cerca de algún nuevo creyente, ¿verdad? De algún nuevo congregante durante ese tiempo que se está dando la bienvenida, salúdale. Hazle sentir bienvenido, hazle sentir en casa. Preséntate y sea atento con él o con ella. Hazle saber cuánto te alegras de que haya asistido a nuestra iglesia. Y de hecho no hagas solamente esto con los que estén o que se sienten cerca de ti. Hay que ser observadores de quienes se ponen en pie. Y al final del culto, ir y saludarles, ¿verdad? Tal vez ese domingo, el próximo domingo, puedes acercarte de nuevo y saludarles y comenzar una relación con ellos. Comienza a buscar ese compañerismo, comienza a buscar cómo puedes tú colaborar a que sean integrados a la iglesia. Y si no sabes quiénes son nuevos, también puedes preguntar a los coordinadores del ministerio de bienvenida para que ellos te orienten. Comprométete, hermano, a estar orando por ellos. Sé parte de su crecimiento, ¿sí? El ministerio de bienvenida, de hecho, les da un seguimiento a los nuevos, ¿verdad? Está guiándoles en su crecimiento, está animándoles, en primer lugar, a que participen del curso de consolidación y posteriormente, ¿verdad?, a que puedan llevar este discipulado, así como otros cursos de la iglesia. De hecho, en nuestra iglesia tenemos ese deseo, ¿verdad? Y cada uno de nosotros debemos de saber quiénes son esos nuevos creyentes y que podamos participar en el cuidado, ¿verdad?, de esos nuevos creyentes, nuevos hermanos en la fe. Y de esa manera todos vamos participando, ¿verdad? Y estamos experimentando las bendiciones del Señor en nuestras vidas, porque podemos participar de ese cuidado hacia los nuevos creyentes. Entonces, involúcrate. Si es tu deseo participar también en este ministerio de bienvenida, bueno, hermano, tú puedes acercarte a los coordinadores y puedes involucrarte en este ministerio, ¿verdad? Pues aquí les dejamos nuevamente algunas preguntas para que las puedan responder con su discipulador y comentarlas con sus discípulos, ¿verdad?, acerca de este tema. Las preguntas son: ¿he sido un creyente que tiene cuidado de los nuevos creyentes, brindándoles el apoyo para su crecimiento espiritual? ¿Recuerdo a alguien en la iglesia que me brindó ese apoyo en mi crecimiento cuando nací de nuevo? ¿He pensado que la bienvenida a los nuevos es únicamente responsabilidad del pastor, es responsabilidad de los edecanes o del ministerio de bienvenida? ¿Comprendo las necesidades de un nuevo creyente, ¿verdad?, que son renovar su entendimiento, crecer espiritualmente o ser integrado al compañerismo? ¿Saludo a los nuevos y busco crear un vínculo con ellos, intentando convivir con ellos para conocerles? ¿Soy empático y compasivo con los nuevos creyentes, comprendiendo su lucha, sus debilidades, animándoles a avanzar en Cristo? ¿Animo a los nuevos creyentes a integrarse a la vida de la iglesia, ¿verdad?, a esas actividades que tenemos, como son la oración congregacional, el discipulado, la convivencia, las conferencias especiales? ¿Considero que he sido un buen testimonio para los nuevos creyentes? ¿He sido en algún momento piedra de tropiezo para mis hermanos en Cristo, causándoles que caigan en algo, ¿verdad?, o que caigan en algún pecado o en alguna actitud equivocada, ¿verdad?, pensando que para mí pues existe esa libertad de hacerlo, ¿verdad? Y al hacerlo tal vez les estoy empujando hacia una libertad de la cual ellos no están listos. Y les estoy incitando, de hecho, a pasar tiempo de diversión conmigo, provocando que descuiden su comunión con Dios, que descuiden sus relaciones familiares o sus deberes laborales o escolares, ¿verdad? Y en muchas ocasiones llamándome creyente, pero mostrando que sigo siendo amigo del mundo en mi andar. Y de esa manera les hago sentir mal, ¿no?, a esos hermanos, y les menosprecio, y estoy entorpeciendo su labor en el servicio, o estoy descalificándoles
¿verdad? O en ocasiones incito a esos hermanos a caer deliberadamente en pecado, ejerciendo presión, ¿no?, para la práctica de fornicación o adulterio, o incitando a las enemistades y contiendas, o vistiéndote sin modestia, o enseñando a otros, ¿verdad?, de una manera incorrecta. Todo eso analicémoslo, hermanos, y respondamos con honestidad. Oro por los nuevos congregantes, aliento a los nuevos creyentes a seguir a Cristo sin hacerles dependientes de mí, sino que sean dependientes de Cristo. Así que, hermanos, tenemos una gran labor, ¿verdad?, por delante. Una gran encomienda de parte de Dios para todos nosotros que somos creyentes, ¿verdad? Para que podamos participar, hermanos, en este crecimiento de nuestros hermanos a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, interesarnos en aquellos por los que Dios se ha interesado, ¿verdad? Él ha mostrado ese interés tan grande que les ha añadido a su cuerpo para ser alimentados, para ser cuidados y para ser integrados. Entonces, debemos hacerlo de esa manera también. Vamos a orar. Señor, queremos poner en tus manos nuestras vidas. Ayúdanos a tener, Señor, ese interés por los nuevos creyentes. Ayúdanos a ayudarles en su crecimiento espiritual. Líbranos, Señor, de ser una piedra de tropiezo para ellos. Ayúdanos a través del entendimiento de tu palabra y de tus principios, cómo podemos tener ese cuidado de los nuevos creyentes que tú estás añadiendo cada día a tu iglesia. Oramos todo esto en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hola hermanos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga a todos. Les saludamos de nuevo y les damos la bienvenida a este tiempo en el que pues, vamos a continuar con nuestro discipulado, ¿verdad? Seguimos confiando, hermanos, en que Dios está obrando en cada uno de nosotros a través de estas enseñanzas y también descansamos en que su voluntad se cumple en nuestras vidas. En los últimos videos hemos estado hablando sobre la vida de la iglesia, sobre la identidad, hermanos, que tenemos como iglesia de Cristo, sobre el fundamento y la unidad que como iglesia debemos de guardar. Hemos hablado sobre la palabra como la máxima autoridad de nuestras vidas y también mencionamos algo sobre las 5 solas, ¿verdad? Y ahí mencionamos solo la Escritura y solo a través de Cristo. Hermanos, hablamos también sobre las áreas en que somos llamados a guardar la unidad de la iglesia. Hablamos sobre la comunión y la amistad cristiana. Hablamos sobre los obstáculos, ¿verdad?, que amenazan esa comunión. También hablamos sobre el don de la amistad que viene de Dios y de los principios bíblicos que deben de regir nuestras amistades. El último tema que hablamos fue sobre la membresía en la iglesia. Y ahí mencionamos todo lo que un miembro debe de esperar de su iglesia y de lo que la iglesia también está esperando de cada uno de sus miembros. Bueno, ahora vamos a seguir avanzando en los temas sobre la vida de la iglesia y vamos a profundizar en una parte muy importante en la que debemos de participar todos los que pertenecemos a la iglesia Plenitud de Vida en Cristo. Y es el cuidado que debemos de tener hacia las personas que Dios va agregando a este cuerpo, ¿verdad? Que somos pues en Cristo, ¿verdad? Así que como meditamos, ¿verdad?, en el tema anterior, hablamos ahí, estuvimos meditando cómo fuimos nosotros, ¿verdad?, recibidos por nuestro pastor, fuimos recibidos por el liderazgo, fuimos recibidos también por otros miembros de la iglesia cuando llegamos por primera vez. Bueno, nosotros debemos comprender también que cada uno de nosotros, hermanos, se nos ha encomendado la responsabilidad como miembros de cuidar de aquellos que, como dice la Escritura, el Señor va añadiendo cada día a la iglesia, ¿verdad?
Él es el que va añadiendo cada día a los que han de ser salvos. Es lo que nos dice Hechos capítulo 2, versículo 47. En primer lugar, hermanos, aquí observamos que es Cristo quien va añadiendo a sus escogidos, a su iglesia, aquellos que ya Dios predestinó para la salvación. Hermanos, sabemos que la salvación es de Dios, ¿verdad? No somos nosotros los que nos acercamos a Dios, porque la palabra nos enseña, ¿verdad?, que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Es lo que dice Pablo a los Romanos en el capítulo 3, versículos del 10 al 11. Así que cuando alguien llega a la iglesia, hermanos, debemos entender que no llegó por sus propios esfuerzos. Eso es importante que lo podamos entender. Sino, hermanos, fue Dios mismo quien le trajo. El Espíritu Santo es quien le hace la obra en el corazón de una persona, ¿verdad? Él es quien pone el arrepentimiento y la fe en él o en ella. Él es quien provoca que el pecador vea su condición espiritual y que sienta la necesidad apremiante de rendir su vida ante el Creador. Hermanos, la salvación es obra de Dios. Y una vez que Dios es quien acerca a quien Él ha determinado, ¿verdad?, hacerlo, entonces, hermanos, su iglesia cada uno de nosotros somos quienes colaboraremos en recibir a esos nuevos creyentes. Somos quienes les vamos a incorporar a la vida de la iglesia, ¿sí? Una de las características de un creyente maduro, hermanos, es que ha dejado de asistir a la iglesia como un consumidor nada más, como mencionamos anteriormente. Alguien que solamente busca ser atendido, alguien que solamente busca ser servido por otros congregantes, pero que no está dispuesto a ver a otros y servirles también, ¿verdad? Esa persona solamente es un consumidor. Entonces, hermanos, es Dios quien va poniendo en nosotros ese sentir a medida pues que vamos creciendo en su conocimiento, a medida que vamos creciendo en el carácter que Él está formando en nosotros. Como cristianos maduros, somos personas que podemos mirar por aquellos que apenas van naciendo y que necesitan ese apoyo también para establecerse en su caminar con Cristo. Hermanos, recordemos un poco cuando nosotros comenzamos en nuestro caminar en el Señor. Muchos de nosotros no sentíamos ese que quisiéramos de repente, ¿verdad?, de aprender. Tuvimos que ir en un proceso, hermanos, y en ese proceso nos sentíamos ignorantes de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esa era la realidad. Veníamos, de hecho, hermanos, muy afectados por el pecado, ¿verdad? Veníamos con una vida destruida. Probablemente llegamos con mucho desorden en nuestra propia vida personal, en la vida familiar, etc. Cuando comenzamos nuestro andar con Cristo y comenzamos a leer la Biblia, puede ser, hermanos, que no entendíamos lo que leíamos, si recuerdas eso, y tal vez nos sentíamos frustrados en nuestro caminar inicial, ¿verdad? Como lo dije hace un momento, tal vez no sentíamos el deseo de conocer y había ocasiones que no lo sentíamos. Esa era la realidad. Quizá alguien de la iglesia, hermanos, se acercó a nosotros y esa persona nos apoyó en nuestro crecimiento. O tal vez nadie lo hizo, ¿no? Y aunque el Señor, hermanos, nos ha sostenido, nos hubiera gustado que alguien lo hubiera hecho, ¿verdad? Hermanos, el pueblo de Dios juega un papel muy importante en la vida de un nuevo creyente. Somos esa familia que Dios le da a esa persona. Y ellos son nuestros nuevos hermanos, ¿verdad?, que Dios trajo a ser parte de nuestra familia. Y es muy triste, hermanos, observar que cuando llega una persona nueva a la iglesia, muchos de los congregantes no se acercan a saludarles. Y en ocasiones, hermanos, hasta reciben un maltrato, ¿no?, de los hermanos. Es triste, pero hay ocasiones que eso sucede. Pensamos equivocadamente, ¿no?, que la bienvenida de los nuevos solamente es responsabilidad del pastor, que es responsabilidad de los edecanes, o que es solamente responsabilidad del ministerio de bienvenida que hay en la iglesia. Pero no es así, hermanos. Recibir a los nuevos
involucrarlos a la vida de la iglesia, hermanos, es responsabilidad de todos los miembros de la iglesia. Por eso, hermanos, queremos en este tiempo que vamos a tener en este video, queremos hablar de algunas situaciones en las que como iglesia, cada uno de nosotros podemos apoyar el crecimiento de nuestros hermanos que Dios está añadiendo a la iglesia. Entonces, en primer lugar, hermanos, debemos entender que ellos, a los que Cristo traiga, a los que Dios traiga a su iglesia, ellos comienzan su crecimiento a partir de ese momento, ¿verdad? Dice Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2, por tanto, dice Pablo, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo y santo, aceptable, o sea, agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, que es agradable, es buena, es perfecta, ¿verdad? Hermanos, aquí vemos que Dios nos llama a la transformación. Él nos llama a renovar nuestra mente para que podamos conocer la voluntad de Dios. Un nuevo creyente, hermanos, necesita conocer la palabra. Necesita ser renovado en su mente por la palabra. Necesita conocer la voluntad de Dios. Y para ello, hermanos, él va a necesitar en primera instancia, necesita estar expuesto a la predicación de la palabra. Necesita seguir asistiendo a la iglesia para cumplir precisamente este propósito. Pero, hermanos, también necesitará ser animado, ¿verdad? ¿A qué? Pues a comenzar a leer la Biblia en su casa, a escuchar a otros hablar de la palabra. Y es aquí, entonces, hermanos, en donde podemos todos los congregantes colaborar en su crecimiento. Cuando llegan personas nuevas, hermanos, somos nosotros quienes debemos acercarnos a ellos y saludarles y crear con ellos un contacto, ¿verdad? Crear un vínculo que nos acerque a comenzar a vivir con ellos, a conocerles. Los miembros, hermanos, de nuestra iglesia Plenitud de Vida en Cristo, podemos invitarles, ¿verdad?, a esos nuevos creyentes a pasar tiempo juntos con nosotros para comenzar en esos tiempos precisamente a hablar de la vida cristiana, hablar de nuestra experiencia en el cristianismo, hablar de la palabra, de cómo Dios ha ido transformándonos. Hermanos, cada momento que podemos aportar a que un nuevo creyente escuche más de Cristo será un tiempo bien invertido, claro que sí. Y va a ser un tiempo, de hecho, muy valioso en su crecimiento espiritual. Entonces, preguntemos, hermanos, al nuevo creyente si él ya ha comenzado a leer la Biblia, ¿verdad? Comentemos acerca de lo que él ya ha leído, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha leído en el último tiempo? Y cada uno de nosotros ahí podemos aportar enseñanza, ¿verdad? Si tenemos la oportunidad. Leemos de hecho en Hechos capítulo 8, a partir del versículo 26, cuando un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo: levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces dice la Biblia que él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, él había venido a Jerusalén para adorar. Y él volvía sentado en su carro y él leía al profeta Isaías. Y el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías. Y le dijo, ¿verdad? ¿Entiendes lo que lees? Entonces este funcionario le dijo: pues ¿cómo voy a poder si alguno no me enseña? Y le rogó a Felipe que subiera y que se sentara con él. Hermanos, vemos ahí cómo Felipe fue usado por Dios para explicar a este hombre, ¿verdad?, lo que él no podía entender. Y vemos cómo Felipe invirtió su tiempo en hablarle el evangelio y aún para bautizarle, ¿verdad? Lo que dice al final del pasaje. Dice que el eunuco, después de que sucedió esto, él siguió gozoso su camino, ahí en el versículo 39. Hermanos, esa relación que podemos ir formando con un nuevo creyente le va a ayudar, hermanos, a conocer más al Señor le va a ayudar a
crecer más, ¿verdad?, en su caminar con Él. Le va a ayudar a resolver muchas dudas que puede posiblemente tener. Y será motivado a continuar, ¿verdad?, ahí en ese deseo de conocer más y más al Señor, de ordenar sus caminos para gloria de Él. Así que, hermanos, seamos intencionales en participar, ¿verdad?, del crecimiento de nuestros hermanos que Dios va añadiendo a su iglesia. Seamos cuidadosos, hermanos, en enfocar esas conversaciones, hablar de Dios, hablar de sus atributos, de sus obras maravillosas, de levantar el nombre de Cristo en nuestras convivencias. No estamos buscando, hermanos, esa convivencia para hablar de nosotros, ¿no? O para tener a alguien que nos escuche, o para contar, o para encontrar, amigos, para pasar tiempos divertidos solamente. Hermanos, estamos y debemos de invertir ese tiempo en dar a conocer a Cristo. Esa es nuestra prioridad cuando estamos acercándonos a los nuevos, ¿verdad? Invertir ese tiempo en contribuir, hermanos, al crecimiento de un hermano que ahora es parte de nuestra familia. Y su mayor gozo es hablar de aquel que le ha rescatado de su antigua manera de vivir y ahora está experimentando esa nueva vida en el Señor. Hermanos, los cristianos, los creyentes recién convertidos necesitan rodearse de personas que sean de buen testimonio y que sean una sana influencia en la fe cristiana. En segundo lugar, hermanos, cada uno de nosotros debemos ser empáticos y compasivos con el nuevo creyente. Miren, un nuevo nacido es alguien que anteriormente tenía una vida desordenada, ¿verdad? Era alguien que practicaba el pecado y ahora acaba de nacer de nuevo. Así que no podemos esperar que esa persona, ¿verdad?, ya va a actuar como un cristiano maduro en la fe. Van a haber ocasiones en que sus actitudes, ¿verdad?, en que sus palabras, que su carácter van a manifestar su antigua manera de vivir. Quizá, hermano, se va a encontrar con dolor, ¿verdad?, sufriendo los estragos o las consecuencias que le dejó su vida pecaminosa. O tal vez va a ser tentado también a cargar con el pasado, o va a manifestar debilidad en algún pecado que practicaba anteriormente. Y como hermanos en Cristo, hermanos, nosotros debemos apoyar al nuevo creyente a la santidad, ¿verdad?, a cada momento, no juzgándoles, ¿verdad?, durante este momento o durante ese tiempo, sino más bien mostrándoles con la palabra cómo pueden enfrentar estas situaciones adversas, ¿verdad?, y comprendiendo también la voluntad de Dios para ellos. Vemos cómo el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 3, a partir del versículo 13, dice: hermanos, dice el apóstol Pablo, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Fíjate las palabras de Pablo. Él dice, pero una cosa hago, olvidando todo lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, debemos animarles, ¿verdad?, a esos nuevos creyentes a avanzar en Cristo. Y debemos mostrarles la esperanza de que, como dice Pablo también ahí en Filipenses, de que el que comenzó en ustedes la buena obra, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, ¿verdad? Filipenses 1:6. Y esto, hermanos, no significa que no les vamos a confrontar con su pecado. Tenemos que tener cuidado en ese aspecto. No significa que no vamos a pasar, que vamos a pasar por alto algún acto pecaminoso porque, pues, al fin que el hermano es débil. No, hermanos. No. Es más bien que con amor, ¿verdad?, y con misericordia le mostremos cómo seguir avanzando en Cristo. Que con amor y misericordia les animemos a obedecer, pues, los mandatos del Señor, por más dura que sea su circunstancia. Y ahí, de hecho, nosotros podremos mantenernos, ¿verdad?, a su lado en ese proceso que ellos tienen de mortificar el pecado en sus vidas. Posiblemente nos vamos a doler con ellos, ¿verdad?, al experimentar las consecuencias de su vida pasada. Tendremos, de hecho, hermanos, que estar con ellos, ¿verdad? Vamos a estar orando por ellos y les vamos a estar recordando constantemente la esperanza que tenemos en Cristo, olvidándose, como lo leímos hace un momento, de lo que queda atrás y extendiéndose a lo que está delante. Hermanos, recordemos que nuestro crecimiento
ha sido en ocasiones dolorosos. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Lo podemos recordar. Recordemos que aquellas personas que oraron por nosotros, ¿verdad? Que nos aconsejaron, que nos animaron en muchas ocasiones a seguir adelante, lo podemos recordar y verles con misericordia. Hermanos, seamos empáticos con los nuevos creyentes, seamos compasivos con ellos, ¿verdad? Cuando veamos su dolor, cuando veamos sus luchas, y propongamos en nuestro corazón ayudarles, ¿verdad? Apoyarles a seguir creciendo. En tercer lugar, hermanos, como creyentes, ¿verdad? Debemos ayudar también y animar a los nuevos creyentes a que se integren a la vida de la iglesia. Porque a veces damos por sentado, ¿verdad?, que los nuevos creyentes conocen las actividades que se realizan en la iglesia. Pero hermanos, no es así. Porque si bien, ¿verdad?, el ministerio de bienvenida en la iglesia, de hecho, se encarga de apoyar al nuevo creyente y de ayuda a que se puedan integrar, ¿verdad?, algunas actividades, pues es conveniente, hermanos, que todos los miembros de la iglesia podamos apoyar, a animar, ¿verdad?, a los nuevos creyentes a que participen de esas actividades. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, en esa convivencia que podamos comenzar a tener con ellos, comentarles, ¿verdad?, algunas de las actividades, preguntándoles si ya se integraron a la oración de la iglesia, si ya están siendo discipulados, si es que tú no le estás, de hecho, a lo mejor discipulando, ¿verdad? También, pues, mencionarles, ¿verdad?, que más adelante vamos a estar dando algunos cursos, ¿verdad? Y que pueden integrarse, ¿no? Que ellos pueden ir participando de las clases que se dan en la iglesia. Más adelante, de hecho, vamos a hablar un poquito más a fondo sobre este tema, ¿verdad? Podemos preguntarles si ya conoció a algunos otros hermanos, y si no es así, bueno, llevarles y presentarles a otros congregantes. Y cuando se acerque alguna de las actividades en la iglesia, ¿verdad?, alguna convivencia tal vez, o algún retiro, o algunas conferencias especiales como las que tuvimos ahora en Semana Santa, etcétera, bueno, enviarles un mensajito, ¿verdad?, para recordarles, o llamarles para invitarles, ¿no? También debemos observar si ya fue agregado a los grupos de WhatsApp que hay en la iglesia. Y si no es así, bueno, notificar a los administradores de esos grupos para que ellos sean integrados. Algunos lo han hecho y es una bendición ver cómo en algunos casos algunos hermanos dicen: hermano, puedes agregar a fulanito que acaba de llegar a la iglesia. Hermanos, hay muchas maneras en que nosotros podemos integrar a los nuevos congregantes, ¿verdad? Y hacerles sentir parte de esta familia espiritual. Ellos, hermanos, ellos necesitan comenzar a tener compañerismo con sus hermanos en Cristo, ¿verdad? Entonces, seamos una iglesia que cuida de los nuevos integrantes de nuestra familia, hermanos. En cuarto lugar, hermanos, debemos de ser ejemplo, ¿verdad?, para el nuevo creyente, y no ser nosotros una piedra de tropiezo para ellos. Hermanos, es muy doloroso ver cómo algunos creyentes llegan a ser participantes, ¿no?, de que otros creyentes sean debilitados en su andar con Cristo. Eso es muy triste y es doloroso. Leemos en Levítico capítulo 19, el versículo 14, dice: no maldecirás al sordo. Y delante del ciego, Dios dio esas leyes, ¿verdad? Delante del ciego no vas a poner tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Y termina diciendo: yo Jehová. Obviamente, hermanos, poner una piedra o un ladrillo enfrente de una persona ciega es algo cruel, ¿verdad? Pero también lo es cuando esto sucede dentro de la iglesia. ¿Recuerdan después de que Pedro fue reprendido, ¿verdad? O más bien él reprendió a Jesús, ¿verdad?, negando que sucediera la crucifixión, ¿verdad? Él le estaba diciendo a Jesús: no, que nunca te acontezca esto, maestro, ¿verdad? Y Jesús, ¿qué fue lo que le dijo? Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Eso lo puede leer en Mateo 16, 23.
Pedro estaba bajo la influencia de Satanás, y escucha esto, hermano. Pedro ahí en ese momento estaba bajo la influencia de Satanás, y él trató de distraer a Jesús de lo que él había venido a hacer, ¿verdad? Él intentó hacer que Jesús tropezara en su camino a la crucifixión. Ahí en Mateo capítulo 18, a partir del versículo 5, Jesús dice que cualquiera, ¿verdad?, que reciba en mi nombre, dice, a un niño como este, a mí me recibe. Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, ¿verdad?, hablando precisamente de las personas nuevas, dice, mejor le fuera que se colgara al cuello una piedra de molino, de asno, y que se le hundiera en lo profundo del mar. Y dice Jesús, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, dice Jesús. Pero mira cómo termina, dice, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. En la perspectiva del reino de Dios, hermanos, sería mejor hundirte en lo profundo del mar que llevar a un pequeñito al pecado, ¿verdad? Cuando ponemos esa piedra de tropiezo para un nuevo creyente, ¿verdad? Por ejemplo, cuando un nuevo creyente nos ve hacer algunas situaciones que nuestra libertad cristiana, ¿verdad?, nos lo permite, pero a él o a ella le resultan un motivo, ¿verdad?, para debilitarse en su andar con Cristo. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 9, dice el apóstol Pablo, dice, miren que esta libertad suya no venga a ser tropezadero para los débiles. Pues tenemos que tener mucho cuidado. Nuestra libertad, hermanos, no es más importante que el caminar de que una persona tenga en Dios, que en su caminar con Dios. Si algo, hermanos, que Dios permite en tu vida hace que otros sean conducidos a pecar, debemos evitarlo. Debemos evitarlo. Se nos da, hermanos, una gran libertad como cristianos, es una realidad, y dice la Biblia que a libertad hemos sido llamados. Pero la mayor, hermanos, la mayor libertad, ¿verdad?, es de hecho para pensar en el bienestar de otros, por encima de nuestro bienestar. Si un nuevo creyente está luchando, ¿verdad?, por ejemplo, está luchando con abandonar una dependencia al alcohol. Y nosotros como creyentes maduros, ¿verdad?, que no luchamos más ya con esa dependencia, y en una convivencia promovemos el tomar alguna clase de vino, bueno, el creyente débil puede sentirse bajo la presión de querer beber y de caer en pecado al no tener él ese control, ¿verdad?, sobre esa adicción. De igual forma, hermano, sucede con alguien que está cuidando su alimentación porque su salud corre riesgo o porque desea, de hecho, nada más mejorar su condición física actual. Tal vez sufre diabetes o algo similar y los demás hermanos le incitan a consumir alimentos que van a dañar más su salud, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros debemos abstenernos de ser piedra de tropiezo, hermanos, y eso significa no llevar a otros al pecado. ¿Sí? La forma como nosotros podemos lograrlo, ¿verdad?, depende de la situación, hermanos, y de los corazones de aquellos que nos rodean, ¿verdad? La seguridad que tenemos en el amor y la provisión de Dios, ¿verdad?, ahora y eternamente, pues nos permite también, hermanos, mostrar preocupación por aquellos que son más débiles, por aquellos que necesitan un estímulo específico para poder comprender quién es Dios. Significa en muchas ocasiones, hermanos, disciplinarnos para edificar a los creyentes que son más débiles y no empujarles o no empujándolos hacia una libertad de la cual ellos no están listos. Hermanos, en nosotros debe de prevalecer el amor hacia nuestros hermanos que son más débiles. Y de ninguna manera, hermanos, debemos buscar romper relaciones, ¿verdad?, con un hermano porque nos molesta tener que abstenernos de algo que en nuestra libertad nosotros podemos hacer. De ninguna manera debemos hacer eso. Por favor, no rompas relaciones porque te sientes incómodo dejar de hacer algunas cosas que en tu libertad tú crees que puedes hacer. Eso sería, de hecho, muy egoísta, ¿verdad?
Y eso sería romper también la comunión a la que Dios nos está llamando. Hermanos, es triste ver cómo algunos creyentes, buscan solo pasar buenos ratos de diversión, ¿verdad? Y lo hacen a costa de otros. En ocasiones, hermanos, perjudican la vida espiritual de un hermano al invitarle a pasar, ¿verdad?, esos momentos donde esa persona puede descuidar su vida espiritual. O muchas veces promueven pláticas donde reina el chisme, la murmuración. Y entonces esos nuevos creyentes, ¿verdad?, crecen en su vida cristiana pensando que así son todos los creyentes, que así son todos los cristianos, o que eso es normal entre cristianos, ¿verdad?, esa práctica de murmurar y de estar en chismes. Hermanos, a veces hay cristianos que promueven que otros hermanos pasen más tiempo con ellos divirtiéndose que cuidando de sus relaciones familiares, ¿verdad? Ocasionando que descuiden en muchas ocasiones su matrimonio, o que descuiden a sus hijos, o que descuiden también sus deberes laborales, ¿no?, o escolares. Qué triste es eso, ¿verdad? Que los cristianos estén promoviendo pura diversión y que esos nuevos creyentes, imagínate que estuvieran descuidando sus matrimonios o el tiempo con sus hijos. Los creyentes, hermanos, debemos contribuir para que la vida espiritual, para que la vida familiar, etcétera, ¿verdad?, del nuevo creyente, pues vaya dando fruto. Y de ninguna manera, ¿verdad?, debemos ser piedra de tropiezo para él. También, hermanos, vemos hermanos, válgame la redundancia, ¿verdad?, que son piedra de tropiezo porque se llaman creyentes, pero en su andar, esos hermanos muestran otra cosa y no se diferencian de nada del mundo, porque siguen de hecho en sus prácticas mundanas, son tibios, dicen ser creyentes, pero la verdad es que no tienen ningún interés en serlo. Siguen siendo amigos del mundo, son como Jesús dijo a los fariseos y a los escribas, ¿verdad?, en Mateo 23:13, son hipócritas, dice que cierran el reino de los cielos delante de los hombres porque no entran ellos ni dejan entrar a los que tratan de entrar. O también hay otros hermanos, ¿no?, que son piedra de tropiezo para otros creyentes, cuando en vez de ayudar a que el otro crezca espiritualmente, les hacen sentir mal, les hacen sentir que no están creciendo, ¿verdad? En ocasiones es cuando menosprecian su servicio y les dicen, ¿no?, que todo lo están haciendo mal y se los dicen así, ¿no? O les dicen cuando con actitudes egoístas, ¿verdad?, o prepotentes, ellos están deteniendo o están estorbando a otros también, o cuando sienten envidia por el hermano que está creciendo y entonces buscan entorpecer o descalificar el servicio de esos hermanos. En 1 de Juan 2:10 leemos cómo el apóstol dice que el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay tropiezo en él, ¿verdad? Entonces, hermanos, tengamos cuidado de los nuevos creyentes. Y no solamente de ellos, hermanos, de todos nuestros hermanos en la fe, ¿verdad? Independientemente del tiempo que tengan de ser cristianos. Porque a veces, ¿verdad?, algún hermano puede estar o puede haber estado, ¿no?, dentro de la iglesia por muchos años, pero aún es un cristiano inmaduro, ¿no? Y si observamos que un hermano es débil en algo que no es pecaminoso para nosotros, no lo incitemos nosotros, hermanos, a participar, porque entonces íbamos a estar siendo piedra de tropiezo para él. Pero más aún, hermanos, cuidemos de no estar provocando a un hermano a caer en algo pecaminoso. Cuidemos eso, por favor. Personas que insisten en una relación entre supuestos cristianos, ¿verdad?, a que la otra persona ceda a practicar relaciones sexuales, ¿no? O alguien que busca solo hablar mal de otros con los hermanos de la iglesia. O alguien que busca poner en contra a esa persona de la iglesia, ¿no?, provocando divisiones. O contribuyendo también a crear enemistades, a crear pleitos, contiendas dentro del cuerpo de Cristo. O alguien, hermano, que incita a un creyente también a divorciarse. O hermanas también que se visten sin modestia, ¿no?, deliberadamente para que los hermanos las volteen a ver, ¿no? O jóvenes que se prestan a tener demasiado contacto, ¿no?, con personas del sexo opuesto, promoviendo sensaciones que les pueden llevar a pecar, etcétera.
no solamente están siendo piedra de tropiezo, sino que están mostrando su falta de temor a Dios y están mostrando también su rebeldía hacia Él. Entonces, hermanos, entendamos que una piedra de tropiezo se refiere a algo o a alguien que mantiene a otra persona alejada de la relación con Dios. Ser piedra de tropiezo es poner a una persona en una situación, ¿verdad?, para que cometa algún pecado. Entonces, cuando alguien pone trabas en la vida espiritual de otro, hermanos, es una piedra en el camino de esa persona, es una piedra de tropiezo, ¿verdad? Y está haciendo que este hermano tropiece y caiga, está haciendo que cometa algún pecado. Y cuando nosotros somos piedra de tropiezo, estamos participando, hermanos, en alejar a un hermano de su relación con Dios. Y Dios condena fuertemente, ¿verdad? Esto, porque Él es un Dios celoso. Y Él dice, ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Lo leímos ahí en Mateo. Pues aquí la palabra nos enseña, hermanos, que en el mundo van a haber muchos tropiezos. Pero ¿qué es lo que dice Cristo? Ay, ¿verdad? Ay de aquel por el cual vienen los tropiezos, ¿verdad? Hermanos, que Dios nos libre de ser nosotros esos tropiezos. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo tus acciones o tus actitudes influencian la vida de otros? Hermanos, muchas veces nos enfocamos solamente en nosotros y llegamos hasta decir, bueno, pues a mí no me importa, ¿verdad?, lo que la gente piense de mí. Qué triste, ¿verdad?, que digamos eso. Hermanos, esto no debería de ser nunca el pensamiento de un cristiano. Porque es cierto, hermanos, que todos influenciamos en la vida de los demás, ¿verdad? Por eso es tan importante poner atención y ver si estamos edificando la vida de los demás o estamos siendo piedra de tropiezo. Pablo habla a los Corintios en su segunda carta, el capítulo 3, a partir del versículo 2, dice, nuestras cartas, dice Pablo, son ustedes, escritas en nuestros corazones y conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto, dice el apóstol Pablo, que son carta de Cristo expedida o enviada, ¿verdad?, por nosotros. Pablo, hermanos, aquí expresa que la vida transformada de cada uno de los corintios era su testimonio más elocuente, mejor que cualquier otra carta. Las vidas transformadas de cada creyente, hermanos, son como una carta abierta que es vista, que es leída por todos los hombres, ¿verdad? Como un testimonio de la fidelidad de Dios. Así que, hermanos, sí debe de importarnos, ¿verdad?, lo que los demás miran en nuestra vida. Porque eso da honor, eso da honra a Dios. O lo puede deshonrar. Ahora, si tú, hermano, has participado de ser piedra de tropiezo para otros, hermano, arrepiéntete y corrige tu camino. Quizás lo has hecho en ignorancia, ¿verdad?, sin querer dañar a tus hermanos. Pero, hermano, será necesario que de aquí en adelante te comprometas con Dios a cuidar de tus hermanos en la fe y que cada uno de nosotros decidamos no poner obstáculo o no ser una piedra de tropiezo al hermano. Aún, hermanos, debemos de ser cuidadosos, ¿verdad?, de no estar enseñando a otros incorrectamente y sin saber, ¿verdad? Porque de esa manera, tal vez, sin que nosotros lo queramos, podemos también estar siendo piedra de tropiezo, al estar sembrando enseñanzas incorrectas. Hermanos, sería grave, ¿no?, que ya con el conocimiento que tenemos ahora, pues pudiéramos ser causa de que un hermano u otra persona pecara, ¿verdad? Porque ahora ya contamos con el conocimiento de lo bueno y lo malo delante del Creador. En quinto lugar, hermanos, algo que debemos hacer también con todos los creyentes es orar por el nuevo creyente, ¿verdad?, como ya lo hemos mencionado. Cuando una persona nace de nuevo, hermanos, se enfrenta a muchas luchas y los creyentes maduros, hermanos, debemos interceder constantemente por ellos. Debemos de pedir a Dios, ¿verdad?, que les ayude a perseverar en su fe, que les ayude a crecer espiritualmente, que les ayude a mortificar el pecado.
que les ayude a renovar su entendimiento, a comprender cada vez más la palabra, ¿verdad? Que les ayude a buscar la comunión y el compañerismo con los hermanos, que les ayude a buscar la voluntad de Dios para sus vidas, a dar fruto en su carácter a través de su comunión con Dios y a crecer en santidad también, a que haya disposición en su corazón por buscar dirección y consejo. Hermanos, oremos por nuestros hermanos, ¿verdad? Que este sea un compromiso en cada uno de nosotros como creyentes, poder tenerles en nuestras oraciones constantemente y no soltarles. Es la mejor manera de acompañarles en su caminar en la vida cristiana. Y en sexto lugar, hermanos, alienta al nuevo creyente a seguir a Cristo. Pablo escribe a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 3, dice, como a niños en Cristo, dice el apóstol Pablo, les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, ¿verdad? Pablo no podía hablarle a los corintios como espirituales porque eran todavía unos bebés espirituales. Hermanos, un nuevo creyente es un bebé espiritual. Un cristiano que acaba de conocer a Cristo, ¿verdad? Y está aprendiendo lo básico del Evangelio. Esa es la leche espiritual no adulterada. Pero a medida que va pasando el tiempo, tiene que crecer también espiritualmente. Y ya va dejando lo básico del Evangelio. Y va profundizándose en la vida cristiana. Entonces los creyentes maduros deben de cuidar del nuevo creyente y cuidar también de no hacerles dependientes, ¿verdad?, de ellos, sino que se hagan dependientes pero de Cristo. Entonces cuando un bebé nace en lo natural, ¿verdad?, pues necesita cuidados constantes, ¿no? A cada minuto los papás, bueno, tienen que atender sus necesidades, pero a medida que va creciendo y va pasando la niñez, bueno, dejará de ser dependiente de sus papás cada vez más, ¿verdad? Y no es normal, ¿verdad?, que un niño de 10 años aún le tuvieran que dar de comer en la boca, ¿verdad? O que lo tengan que llevar al baño. Pues no, ¿verdad? Bueno, de igual manera es con los nuevos creyentes. Ellos van a necesitar en un inicio que otros creyentes les guíen en sus primeros años de crecimiento, pero deberán de ser enseñados a depender de Dios y no depender de los demás creyentes. Quizás los primeros años los demás creyentes les van a estar explicando todo lo referente a la vida cristiana. Claro, les vamos a animar a involucrarse en la vida de la iglesia, pero hermanos, se espera que al paso del tiempo, pues esos nuevos creyentes comiencen a madurar y comiencen a estudiar por sí mismos la palabra, ¿verdad? Que comiencen a llevar sus disciplinas espirituales, a depender cada vez menos de los demás creyentes, ¿verdad?, para perseverar en su vida cristiana y depender más de Dios. Así que, hermanos, animemos a los nuevos creyentes a depender de Cristo y no de nosotros. Si tú estás discipulando a alguien que es nuevo creyente, enséñale la palabra y enséñale a depender de Cristo, que vaya dejando de depender de ti. Habrá momentos en que debemos ir soltando, ¿verdad?, un poco la convivencia, no del todo, pero será por el bien de ese creyente, ¿verdad? Y ahí necesitamos apoyarles, ¿verdad?, en su dependencia del Señor. En ocasiones también habrá congregantes, ¿no?, que no deseen dejar su práctica del pecado. Y en ese punto nos vamos a dar cuenta que quizá no hubo entonces un verdadero nacimiento en ellos. Y vamos a necesitar soltarles de alguna manera. O tal vez si es un verdadero creyente y solo está siendo perezoso, ¿no?, y no quiere cambiar algunas actitudes en su carácter, bueno, no podemos o no debemos dejar de orar por ellos, ¿verdad?, para que el Señor quebrante sus corazones y que pueda venir a sus vidas, ¿verdad?, disciplina tal vez del Señor, para producir en ellos un verdadero arrepentimiento. Ahí tenemos que buscar la sabiduría del Señor. Así que, hermanos, cuando nos encontremos en estas circunstancias que menciono, ¿verdad?, no dejemos de orar por nuestros hermanos, porque ellos necesitan pasar tal vez por estos tiempos de quebranto en sus vidas. Y confiemos que Dios les va a sostener mientras Él está enderezando sus sendas, ¿verdad? Bueno, hermanos,
después de haber visto la importancia de cuidar de nuestros hermanos más pequeños, hermanos, adoptemos una cultura de integrar a los nuevos creyentes en Cristo, ¿verdad? A los nuevos creyentes al cuerpo de Cristo. Siempre buscando ver por su crecimiento espiritual. Lo vemos en el capítulo 15 de Hechos, el versículo 26, vemos cómo Pablo cuidaba de los nuevos creyentes, ¿verdad? Ahí dice que Pablo le dijo a Bernabé, volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor para ver cómo están. ¿Verdad? Entonces veamos por el estado de nuestros hermanos nuevos en la fe. Ellos son parte vital de nuestra iglesia, de nuestra familia espiritual. Cuidemos, hermanos, su crecimiento espiritual. Seamos parte de él. Observemos cómo ellos van creciendo y hay que gozarnos en ello. Dios va a guiar, ¿verdad?, este proceso. Y podremos ver cómo nuestros hermanos que fueron añadidos por Dios a nuestra iglesia, al pasar de los años, van a dejar de ser niños, ¿verdad? Van a dejar lo que es de niños, como lo dice Pablo en la primera carta a los Corintios. Y van a dejar de lo que es de niños para llegar a ser útiles en la obra del Señor. Qué gozo, hermanos, compartir con ellos sus victorias en Cristo. Después de haber vivido juntos con ellos todas sus luchas, qué bendición ser testigos de la obra transformadora del Espíritu Santo, ¿verdad? Después de haberles visto cómo van mortificando el pecado en sus vidas, hermanos, qué alegría cuando ellos ahora reciben a sus nuevos hermanos en la fe y ahora ellos les muestran el amor que ellos mismos recibieron de nuestra parte, ¿verdad? De sus hermanos en Cristo. Hermanos, que Dios nos ayude a ser una iglesia madura y amorosa con los nuevos creyentes, ¿verdad? Que Dios está añadiendo a su iglesia. En nuestra iglesia Plenitud de Vida en Cristo tenemos un ministerio de bienvenida, en donde participan hermanos que con dedicación se acercan a los nuevos creyentes, ¿verdad?, en conjunto con el ministerio de decanes, para darles la bienvenida y tomar un tiempo con ellos para explicarles de una manera más personal el Evangelio y la visión de nuestra iglesia. Durante el tiempo de los anuncios, ¿verdad?, si se han dado cuenta, se nombra a quienes asisten por primera vez para que como iglesia les demos la bienvenida. Hermano, cuando tú estés cerca de algún nuevo creyente, ¿verdad?, de algún nuevo congregante, durante ese tiempo que se está dando la bienvenida, salúdale, hazle sentir bienvenido, hazle sentir en casa, preséntate y sea atento con él o con ella. Hazle saber cuánto te alegras de que haya asistido a nuestra iglesia. Y de hecho no hagas solamente esto con los que estén o que se sienten cerca de ti. Hay que ser observadores de quienes se ponen en pie y al final del culto ir y saludarles, ¿verdad? Tal vez ese domingo, el próximo domingo, puedes acercarte de nuevo y saludarles y comenzar una relación con ellos. Comienza a buscar ese compañerismo, comienza a buscar cómo puedes tú colaborar a que sean integrados a la iglesia. Y si no sabes quiénes son nuevos, también puedes preguntar a los coordinadores del ministerio de bienvenida para que ellos te orienten. Comprométete, hermano, a estar orando por ellos. Sé parte de su crecimiento, ¿sí? El ministerio de bienvenida, de hecho, les da un seguimiento a los nuevos, ¿verdad? Está guiándoles en su crecimiento, está animándoles, en primer lugar, a que participen del curso de consolidación y posteriormente, ¿verdad?, a que puedan llevar este discipulado, así como otros cursos de la iglesia. De hecho, en nuestra iglesia tenemos ese deseo, ¿verdad? Y cada uno de nosotros debemos de saber quiénes son esos nuevos creyentes y que podamos participar en el cuidado, ¿verdad?, de esos nuevos creyentes, nuevos hermanos en la fe. Y de esa manera todos vamos participando, ¿verdad? Y estamos experimentando las bendiciones del Señor en nuestras vidas, porque podemos participar de ese cuidado hacia los nuevos creyentes. Entonces, involúcrate. Si es tu deseo participar también en este ministerio de bienvenida, bueno, hermano, tú puedes acercarte a los coordinadores y puedes involucrarte en este ministerio, ¿verdad?
pues aquí les dejamos nuevamente algunas preguntas para que las puedan responder con su discipulador y comentarlas con sus discípulos, ¿verdad? Acerca de este tema. Las preguntas son: ¿he sido un creyente que tiene cuidado de los nuevos creyentes, brindándoles el apoyo para su crecimiento espiritual? ¿Recuerdo a alguien en la iglesia que me brindó ese apoyo en mi crecimiento cuando nací de nuevo? He pensado que la bienvenida a los nuevos es únicamente responsabilidad del pastor, es responsabilidad de los edecanes o del ministerio de bienvenida. Comprendo las necesidades de un nuevo creyente, ¿verdad? Que son renovar su entendimiento, crecer espiritualmente o ser integrado al compañerismo. Saludo a los nuevos y busco crear un vínculo con ellos, intentando convivir con ellos para conocerles. Soy empático y compasivo con los nuevos creyentes, comprendiendo sus luchas, sus debilidades, animándoles a avanzar en Cristo. Animo a los nuevos creyentes a integrarse a la vida de la iglesia, ¿verdad? A esas actividades que tenemos, como son la oración congregacional, el discipulado, la convivencia, las conferencias especiales. Considero que he sido un buen testimonio para los nuevos creyentes. He sido en algún momento piedra de tropiezo para mis hermanos en Cristo, causándoles que caigan en algo, ¿verdad? O que caigan en algún pecado o en alguna actitud equivocada, ¿verdad? Pensando que para mí pues existe esa libertad de hacerlo, ¿verdad? Y al hacerlo tal vez les estoy empujando hacia una libertad de la cual ellos no están listos. Y les estoy incitando, de hecho, a pasar tiempo de diversión conmigo, provocando que descuiden su comunión con Dios, que descuiden sus relaciones familiares o sus deberes laborales o escolares, ¿verdad? Y en muchas ocasiones llamándome creyente, pero mostrando que sigo siendo amigo del mundo en mi andar. Y de esa manera les hago sentir mal, ¿no? A esos hermanos y les menosprecio y estoy entorpeciendo su labor en el servicio o estoy descalificándoles, ¿verdad? O en ocasiones incito a esos hermanos a caer deliberadamente en pecado, ejerciendo presión, ¿no? Para la práctica de fornicación o adulterio, o incitando a las enemistades y contiendas, o vistiéndote sin modestia, o enseñando a otros, ¿verdad? De una manera incorrecta. Todo eso analicémoslo, hermanos, y respondamos con honestidad. Oro por los nuevos congregantes, aliento a los nuevos creyentes a seguir a Cristo sin hacerles dependientes de mí, sino que sean dependientes de Cristo. Así que, hermanos, tenemos una gran labor, ¿verdad?, por delante. Una gran encomienda de parte de Dios para todos nosotros que somos creyentes, ¿verdad? Para que podamos participar, hermanos, en este crecimiento de nuestros hermanos a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, interesarnos en aquellos por los que Dios se ha interesado, ¿verdad? Él ha mostrado ese interés tan grande que les ha añadido a su cuerpo para ser alimentados, para ser cuidados y para ser integrados. Entonces, debemos hacerlo de esa manera también. Vamos a orar. Señor, queremos poner en tus manos nuestras vidas. Ayúdanos a tener, Señor, ese interés por los nuevos creyentes. Ayúdanos a ayudarles en su crecimiento espiritual. Líbranos, Señor, de ser una piedra de tropiezo para ellos. Ayúdanos a través del entendimiento de tu palabra y de tus principios, cómo podemos tener ese cuidado de los nuevos creyentes que tú estás añadiendo cada día a tu iglesia. Oramos todo esto en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.